La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 15. 13. Sentimientos neuróticos de culpabilidad. Los sentimientos de culpabilidad parecen desempeñar un papel capital en el cuadro manifiesto de la neurosis. En algunas se expresan en forma abierta e intensa, pero en otras se encuentran disfrazados, aunque su presencia se traduce en la conducta, en las actitudes y en la manera de pensar y reaccionar. Comenzaremos por exponer brevemente las diversas manifestaciones que indican la existencia de estos sentimientos. Según dijimos en el capítulo anterior, el neurótico acostumbra explicarse sus sentimientos con la creencia de que no merece mejor destino. Este sentimiento puede ser muy incierto e indefinido, o fijarse a ideas y actividades socialmente vedadas, como la masturbación, los deseos incestuosos y los de muerte contra familiares. Tales personas suelen sentirse culpables ante el más leve motivo. Así, al saber que alguien se interesa en verlos, la primera reacción es esperar acusaciones por algo que habrían cometido. Cuando los amigos no los visitan ni les escriben por un tiempo, se preguntan si por ventura no los habrán ofendido. Cuando algo anda mal, inmediatamente piensan que fue por falta de ellos. Aun si otros han incurrido en flagrante culpa y les han hecho víctimas de notorios malos tratos, persisten en su actitud de autoacusación. En cualquier conflicto de intereses o polémica, se inclinan a aceptar ciegamente que los otros tienen razón. Solo un variable e incierto límite separa estos latentes sentimientos de culpabilidad prestos a manifestarse en el momento más oportuno de los que se ha dado en llamar sentimientos inconscientes de culpabilidad, puestos en evidencia por los estados depresivos. Tales sentimientos adoptan la forma de autoacusaciones, con frecuencia fantásticas, o al menos groseramente exageradas. La existencia de sentimientos flotantes de culpa sobre los cuales es preciso ejercer un dominio constante, tradúcese asimismo en los continuos intentos del neurótico por justificarse ante sí mismo y ante los demás, en especial si no se reconoce el enorme valor estratégico de semejantes esfuerzos. Los sentimientos difusos de culpabilidad también se aparentan a través del temor neurótico de ser desenmascarado o reprobado. En sus discusiones con el analista, el neurótico podrá conducirse como si la relación entre ambos fuese la del criminal y el juez, creando así sumas dificultades a toda cooperación en el análisis. Juzga como reproche cualquier interpretación que se le proponga, y si el análisis le demuestra, por ejemplo, que tras su angustia latente se esconde cierta actitud defensiva, no hesitará en responder: yo sabía que soy un cobarde. Si el analista le explica que no se atreve a acercarse a la gente por temor a ser rechazado, se inculpará interpretando que habría buscado facilitarse la vida en lo posible. La tendencia compulsiva a la perfección surge en gran medida de la necesidad de prevenir toda censura. Por fin, el neurótico suele sentirse mucho más cómodo e inclusive perder ciertos síntomas al ocurrirle algún suceso adverso, reveses de fortuna o accidentes. La observación de estas reacciones, así como la circunstancia de que el neurótico a veces parece disponer o promover los desgraciados acontecimientos que le ocurren, aunque solo sea inadvertidamente, nos induce a aceptar que el enfermo sufre tan poderosos sentimientos de culpabilidad que despiertan en él la urgencia de castigo a fin de aliviarlos. Parecen existir, pues, abundantes testimonios, no solo de la presencia de sentimientos de culpabilidad peculiarmente agudos en el neurótico, sino también del imperio que ejercen sobre su personalidad. No obstante esta aparente revelación, cabe preguntarse si los sentimientos conscientes de culpabilidad en el neurótico son realmente genuinos y si las actitudes sintomáticas que sugieren la existencia de sentimientos inconscientes de culpabilidad no admitirían otra interpretación. En efecto, son múltiples los factores que prestan asidero a tales dudas. Los sentimientos de culpabilidad
al igual que los de inferioridad, en modo alguno suscitan desagrado en el neurótico, quien, muy lejos de afanarse por eliminarlos, insiste en que es culpable y se opone enérgicamente a todo intento de reivindicarle. Esta postura basta por sí sola para indicar que, subyacente a su porfía, en los sentimientos de culpabilidad debe haber, como en los de inferioridad, otra tendencia que cumple una función importante. Asimismo, ha de tenerse en cuenta otro factor. Resulta doloroso sentirse honestamente arrepentido o avergonzado de algo, y más penoso todavía es confesarle a alguien ese sentimiento. El neurótico, más que nadie, se resistirá a proceder así, debido a su temor a la reprobación. En cambio, no vacilará en expresar libremente los sentimientos que hemos denominado de culpabilidad. Además, las autoacusaciones, que tan a menudo se interpretan como signos de sentimientos inconscientes de culpabilidad en el neurótico, se caracterizan por elementos a todas luces irracionales. El neurótico tiende a apelar a la más extrema irracionalidad, desde las groseras exageraciones hasta la más flagrante fantasía, no solo en sus autoacusaciones específicas, sino también en sus sentimientos difusos de no ser acreedor a amabilidad, elogio o éxitos algunos. Otro factor demostrativo de que las autoacusaciones no constituyen por fuerza expresiones de culpabilidad reside en el hecho de que en su inconsciente el neurótico no está nada convencido de ser por completo inútil e indigno. Inclusive, cuando da la impresión de hallarse dominado por sus sentimientos de culpabilidad, puede resentirse profundamente si los demás se muestran inclinados a tomar en serio sus autocensuras. Esta observación nos lleva a un último factor, señalado por Freud al examinar las autoacusaciones en la melancolía: la contradicción entre los sentimientos de culpabilidad manifiestos y la falta de humildad que por lógica debiera acompañarlos. Al tiempo que proclama su indignidad a los cuatro vientos, el neurótico abriga y denota grandes exigencias de miramiento y admiración, mostrándose muy reacio a aceptar la más ligera crítica. Tal discrepancia puede traducirse burdamente, como en el caso de una mujer que se sentía responsable de todo crimen que se anunciara en los periódicos, llegando hasta culparse por cuanto fallecimiento acaecía en su familia, pero que, agotada por un agudo acceso de rabia, se desmayó cuando su hermana le reconvino en forma delicada el que demandase tanta consideración para sí. Mas no siempre esta contradicción es tan perceptible, y en realidad existe con harta mayor frecuencia de lo que parece a primera vista. El neurótico puede confundir su actitud autoacusadora con una sana posición crítica respecto de sí mismo. Su sensibilidad a las críticas es susceptible de disfrazarse bajo la creencia de ser capaz de tolerarlas muy bien siempre que se las formulen de manera amistosa o constructiva. Pero esta creencia es solo una pantalla y no soporta la prueba de los hechos. Inclusive los consejos más cordiales son recibidos con rabia y furor, pues cualquier consejo implica para el neurótico la crítica de no ser cabalmente perfecto. De este modo, si examinamos en detalle y procuramos establecer el verdadero carácter de los sentimientos de culpabilidad, advertiremos que muchos que impresionen serlo no son sino expresiones de la angustia o de la defensa contra ella. En parte, esto también rige para el individuo normal. Así, en nuestra cultura, conceptúase de mayor nobleza temer a Dios que a los hombres, o, dicho en términos profanos, se valora más el abstenerse de hacer algo por razones de conciencia que por temor a ser descubierto. Muchos maridos que fingen ser fieles en su vida conyugal por motivos de conciencia, en verdad lo son por miedo a sus esposas. En el neurótico, la angustia es tan intensa que se ve impelido a disfrazarla con sentimientos de culpabilidad mucho más comúnmente que el sujeto normal. A diferencia de este, no solo recela de sus consecuencias, sino que también prevé otras claramente desproporcionadas a la realidad. La índole de estas consecuencias anticipadas depende de la situación respectiva. Así, puede estar dominado por un desmesurado temor de castigos inminentes, venganzas, abandonos
¿O acaso sus temores adopten una forma totalmente vaga y difusa? Pero cualquiera sea su naturaleza, todas sus aprensiones tienen un rasgo común. Están vinculadas en un sentido determinado, que a grandes trazos podemos calificar como miedo a la reprobación, o si éste llega a trocarse en un convencimiento, como miedo a ser desenmascarado. El temor a la reprobación es harto común en la neurosis. Casi todo neurótico, aunque de primera impresión aparente hallarse muy seguro de sí mismo y ser indiferente a las opiniones ajenas, está dominado por desmedido temor o por hipersensibilidad a los reproches, a que se le critique, acuse o desenmascare. Ya hemos señalado que semejante aprensión a la censura suele interpretarse como indicio de subyacentes sentimientos de culpabilidad. En otras palabras, se la estima como consecuencia de estos. Sin embargo, la observación crítica pondrá en duda tal conclusión, puesto que en el análisis sucede a veces que un paciente le resulte sumamente difícil hablar acerca de determinadas experiencias o pensamientos, por ejemplo, de los que conciernan a deseos de muerte, a la masturbación, a deseos incestuosos, en razón de que se siente o cree sentirse culpable de ellos. Estos sentimientos de culpabilidad desaparecen cuando, al no encontrar reproche alguno, el neurótico adquiere suficiente confianza para relatarlos. El neurótico se siente culpable porque, a consecuencia de sus angustias, depende aún más que otros del juicio público e ingenuamente lo confunde con el suyo propio. Sin embargo, en lo restante, su sensibilidad general frente a la reprobación queda fundamentalmente inalterada, aunque sus sentimientos específicos de culpabilidad se desvanezcan una vez resuelto a comunicar las experiencias que los provocaron. Esto nos lleva a concluir que los sentimientos de culpabilidad no constituyen la causa, sino el resultado del temor a la reprobación. Dado que este último temor parece ser tan significativo para comprender los sentimientos de culpabilidad, examinaremos aquí algunas de sus manifestaciones. El temor desproporcionado a la reprobación es susceptible de extenderse ciegamente a todos los seres humanos, a abarcar solo a los amigos, o bien de ordinario el neurótico es incapaz de distinguir con claridad entre amigos y enemigos. Al principio solo se refiere al mundo exterior y en mayor o menor grado siempre se vincula con la reprobación del prójimo, pero también puede llegar a internalizarse. Cuando más suceda esto, tanto más se reducirá la importancia que se otorga a la reprobación exterior, comparada con la que el sujeto se confiere a sí mismo. El temor a la reprobación puede manifestarse de diversas maneras. A veces se traduce en constante aprensión de molestar a la gente. Así, el neurótico suele tener miedo de rehusar una invitación, de estar en desacuerdo con algún parecer, de expresar cualquier deseo, de transgredir las normas establecidas o de llamar la atención bajo cualquier forma. Puede manifestarse también como un persistente temor de que la gente descubra algo acerca de él y, aun cuando se sienta querido, tenderá a replegarse en sí mismo a fin de impedir la posibilidad de ser desenmascarado y repudiado. Igualmente, es susceptible de traducirse en una desmesurada reticencia a dar a conocer algo de su vida privada o en una desproporcionada ira frente a la más inocente pregunta que le ataña, pues siente que con ella se intenta inmiscuirse en sus asuntos. El temor a la reprobación es uno de los principales factores que hacen del análisis un proceso difícil para el analista y penoso para el paciente. Por distintos que sean los análisis individuales, todos tienen en común la circunstancia de que el paciente, aunque busca la ayuda del analista y desea llegar a una comprensión, se ve al mismo tiempo obligado a rechazarlo como el más peligroso de los intrusos. Es, asimismo, este temor el que induce al enfermo a portarse como si fuese un criminal ante su juez y a sentir, al igual que aquel, la tenaz determinación de negarlo y confundirlo todo. Esta actitud puede presentarse en los sueños bajo la forma de verse forzado a confesarse y de sufrir por ello
peores castigos y tormentos. En una oportunidad en que estaba revelando algunas de estas tendencias reprimidas, un paciente nuestro tuvo un ensueño diurno muy significativo al respecto. Imaginaba ver a un niño que tenía la costumbre de refugiarse de tanto en tanto en una isla maravillosa. Allí se incorporaba a una comunidad regida por cierta ley que prohibía revelar a nadie la existencia de la isla, imponiendo la pena de muerte a todo intruso. Una persona querida por el niño, la cual, bajo un aspecto distinto del real, representaba al analista, encontró el camino de la isla y debía ser muerta de conformidad con la citada ley. El niño logró salvarla, jurando que a su vez jamás retornaría a ese territorio. He ahí, artísticamente expresado, el conflicto que desde el principio al fin del análisis se acusó bajo una y otra forma. Un conflicto entre el cariño y el odio hacia el analista, por atreverse a intervenir en sus ocultos pensamientos y sentimientos. Un conflicto entre los impulsos del paciente a luchar en defensa de sus secretos y la necesidad de abandonarlos. Podría, empero, preguntarse, ¿por qué le preocupa tanto al neurótico la perspectiva de ser desenmascarado y censurado, si su temor a la reprobación no obedece a los sentimientos de culpabilidad? El factor capital del temor a la reprobación es la profunda discrepancia entre la fachada que el neurótico exhibe como propia al mundo y todas las tendencias reprimidas que se encubren bajo ella. A pesar de sufrir, inclusive más de lo que él comprende, por no sentirse a sí mismo como una unidad y por las simulaciones que debe mantener a toda costa, le es preciso resguardar estas últimas con todas sus energías, pues representan las únicas defensas que lo protegen contra su amenazante angustia. Si reconocemos que estas cosas que debe esconder constituyen el fundamento de su miedo a la reprobación, comprenderemos mejor por qué la desaparición de ciertos sentimientos de culpabilidad de ningún modo lo libra de ese temor. Evidentemente, mucho más es lo que ha de modificarse para lograrlo. Diciéndolo en términos inequívocos, es toda la insinceridad de su personalidad, o mejor, de la porción neurótica de la misma, la responsable de su temor a la reprobación, y es esta insinceridad la que el neurótico realmente teme se descubra. En cuanto al contenido peculiar de sus secretos, el neurótico trata de disfrazar, antes que nada, la suma total de lo que suele abarcar el término agresión, el cual no solo incluye su hostilidad reactiva, rabia, deseos de venganza, envidia, impulsos a humillar y otros análogos, sino también todas sus secretas exigencias dirigidas hacia los demás. Como ya lo hemos examinado en detalle, basta repetir ahora sintéticamente que el neurótico no quiere pararse sobre sus propios pies, ni tampoco hacer esfuerzos para lograr por sí mismo lo que desea. Antes bien, insiste íntimamente en aprovechar de la vida ajena, ora dominando a los demás, ora utilizándolos mediante el cariño, el amor o la sumisión. Apenas se le señalan sus reacciones hostiles o sus exigencias, se angustia, no porque se sienta culpable, sino a causa de que ve en peligro sus posibilidades de obtener el apoyo que necesita. En segundo lugar, desea mantener oculto cuán débil, inseguro e indefenso se siente, cuán poco capaz es de afirmarse a sí mismo y cuánta es la angustia que sufre. Por tal razón, erige una fachada de aparente energía, pero cuanto más sus anhelos particulares de seguridad se concentran en el dominio del prójimo, cuanto más se vincula su orgullo a la noción de poderío y de fuerza, con tanta mayor profundidad se desprecia. No solo percibe que la debilidad significa un riesgo, sino que también la juzga desdeñable, en sí mismo como en el prójimo, y no vacila en considerar endeblez cualquier insuficiencia, ya consista esta en no ser el amo de su propia casa, en la incapacidad de superar los obstáculos en su misma persona, en la precisión de aceptar ayuda ajena o inclusive en el hecho de estar poseído por la angustia. Dado que desprecia radicalmente toda debilidad en sí mismo,
y como no puede dejar de creer que los otros también lo detestarán si llegaran a descubrir su flaqueza, realiza denodados esfuerzos para ocultarla, pero sigue subyugado por el constante temor de que tarde o temprano se lo desenmascarará. De ahí su permanente angustia. Estos sentimientos de culpabilidad, con las autoacusaciones que los acompañan, no solo son el resultado y no la causa del miedo a la reprobación. Representan asimismo una defensa contra éste. Cumplen para ello la doble finalidad de inducir a los demás, de reconfortar al sujeto y de trastocar el verdadero estado de cosas. Esto último lo consiguen distrayendo la atención de lo que es preciso encubrir, o manifestándose en forma tan exagerada que dejan de parecer sinceros. Citaremos dos ejemplos que servirán para ilustrar muchos otros. Cierto día, un paciente se acusó amargamente de ser desagradecido, de representar una carga para el analista, de no apreciar lo suficiente el hecho de que éste le trataba con reducidos honorarios. Pero al final de la sesión comprobó que había olvidado traer el dinero que se proponía pagarle en esta ocasión. Esta solo era una de las muchas pruebas de su deseo de obtenerlo todo por nada. Aquí, como en otras circunstancias, sus frondosas y generalizadas autoacusaciones llenaban la función de confundir la situación concreta. Una mujer inteligente y madura se siente culpable por haber tenido accesos de rabia en la infancia, a pesar de que intelectualmente sabe que estos fueron provocados por la conducta irracional de sus padres, y de que en el interín habíase librado de la creencia de que los padres se hallan por encima de todo reproche. Empero, sus sentimientos de culpabilidad al respecto persistían con tal intensidad que inclinábase a atribuir su fracaso en establecer relaciones eróticas con hombres al castigo por la hostilidad que dirigía contra sus padres. Inculpando a una ofensa infantil su actual incapacidad para crear tales vínculos, lograba recatar los factores que verdaderamente intervenían, su propia hostilidad hacia los hombres y su ensimismamiento como consecuencia del temor al rechazo. Las autoacusaciones no solo protegen del miedo a la reprobación, también incitan a reconfortar al sujeto, pues los demás se sienten obligados a disuadirlo de su pretendida culpabilidad. Pero asimismo ofrecen cierto reconfortamiento, aunque no intervenga otra persona, pues levantan el autoaprecio del neurótico al demostrarle que posee un juicio moral tan agudo que se incrimina a sí mismo por faltas que otros pasan por alto, haciéndole sentirse de esta manera, en última instancia, como una persona auténticamente admirable. También le brindan cierto alivio, ya que por lo general no tocan el real motivo del descontento consigo mismo, dejándole de esta suerte abierta una puerta secreta para la creencia de que, después de todo, no es tan malvado como parece. Antes de exponer otras funciones de las tendencias autoacusadoras, examinaremos los otros medios de que dispone el individuo para evitar la reprobación de sus semejantes. Una defensa directamente opuesta a la autoacusación, pero que no obstante cumple idéntico propósito. Consiste en evitar toda crítica, estando siempre en lo cierto o siendo en todo perfecto. Así, no deja punto vulnerable alguno que aquella pudiese tomar como asidero. Donde prevalezca este tipo de protección, toda conducta, por más flagrantemente equivocada que esté, se justificará con un fárrago de sofismas intelectuales, dignos del más hábil e inteligente de los abogados. Semejante actitud acaso llegue al punto de imponerle la ineludible necesidad de tener razón, aún en los más insignificantes y triviales pormenores. Por ejemplo, de acertar siempre en la predicción del tiempo, pues equivocarse en algún detalle expone a estas personas al peligro de estar totalmente erradas. Por lo común, las personas de este tipo tampoco son capaces de soportar la menor diferencia de opinión, ni siquiera una discrepancia en el énfasis emocional prestado a alguna cosa, pues en su pensamiento hasta la más pequeña discordancia equivale a una crítica. Las tendencias de esta índole
explican en gran medida el fenómeno llamado pseudoadaptación, observable en sujetos que no obstante sufrir una grave neurosis, logran mantener, según su propio juicio y a veces también según el de los demás, una apariencia de ser normales y hallarse bien adaptados. En los neuróticos de este tipo es factible predecir con casi absoluta seguridad que tienen terrible miedo de ser desenmascarados o reprobados. Un tercer recurso mediante el cual le es dable al neurótico preservarse contra la reprobación es el de refugiarse en la ignorancia, la enfermedad y la indefensión. Nítido ejemplo de esto lo ofreció una muchacha francesa que tratamos en Alemania, una de aquellas jóvenes ya citadas que se nos envió con la presunción de ser débiles mentales. Durante las primeras semanas del análisis, hasta llegó a hacernos dudar de su capacidad intelectual, pues pese a su cabal dominio de la lengua alemana, no comprendía nada de cuanto le decíamos. Ensayamos expresar las mismas cosas en lenguaje más sencillo, sin obtener mejores resultados. Por último, dos factores vinieron a esclarecer la situación. Tuvo sueños en los cuales nuestro consultorio aparecía como una cárcel o como el consultorio de un médico que la había sometido a un examen físico. Ambos sueños manifestaban su angustia de ser descubierta o desenmascarada. En el segundo, por el hecho de que la aterrorizaba todo examen físico. El otro factor revelador fue una incidencia de su vida consciente. Había olvidado presentar su pasaporte a las autoridades en determinada fecha, según lo exigía la ley, y cuando por fin cumplió con esta, simuló no entender el alemán, esperando que de tal manera escaparía el castigo, circunstancia que nos contó riendo. Inmediatamente reconoció que había estado empleando la misma táctica con nosotros, por idénticos motivos. Desde ese momento demostró ser una muchacha muy inteligente, que se había refugiado tras la ignorancia y la estupidez a fin de escapar al peligro de ser acusada y castigada. En principio, igual táctica adopta quien se siente y actúa como un niño juguetón e irresponsable, al que nadie podría considerar seriamente. Algunos neuróticos asumen en forma permanente esta actitud, o aunque no se comporten de un modo infantil, pueden no tomarse en serio en lo concerniente a sus propios sentimientos. La función de semejante actitud se observa también en el análisis, donde ciertos pacientes, cuando se encuentran a punto de tener que reconocer sus propias tendencias agresivas, pueden sentirse repentinamente inermes o proceder de súbito como niños que solo desean ser protegidos, amparados y queridos, o bien producen sueños en los cuales se ven pequeños y desvalidos, o llevados por la madre en su seno o en brazos. Si la indefensión resulta ineficaz o no es aplicable en determinada situación, las enfermedades son susceptibles de llenar el mismo propósito. Es bien sabido que éstas pueden servir como vías de escape respecto de las dificultades de la vida práctica. Al mismo tiempo, sin embargo, el neurótico se vale de ellas a título de pantalla contra la comprensión de que es su miedo el que le obliga a emprender la retirada ante una circunstancia que debería resolver. Un neurótico que tenga conflictos con su jefe, por ejemplo, acaso se refugie en un grave acceso de indigestión. En tal oportunidad, la conveniencia de la incapacidad física reside en que le crea al sujeto un completo impedimento de su actividad, es decir, una coartada, en cierto modo, evitándose así tener que comprender su cobardía. Un último e importantísimo expediente defensivo contra toda clase de censuras consiste en el sentimiento de ser una víctima. Al sentirse explotado el neurótico, elude tener que reprocharse sus propias tendencias de aprovechar a los demás. Al sentirse miserablemente abandonado, anula las recriminaciones por sus propias tendencias a la posesión. Al sentir que los demás no lo ayudan en absoluto, así evita reconocer sus propias tendencias a perjudicarlos. Esta táctica de sentirse víctima del mundo exterior se utiliza con tanta frecuencia y es mantenida tan tenazmente porque constituye, en efecto, el mecanismo de defensa más eficaz, ya que permite al neurótico no solo rechazar todas las acusaciones, sino al mismo tiempo culpar a los demás.
Volviendo ahora a las actitudes de autoacusación, señalaremos que al par de resguardar contra el temor a las censuras y de facilitar un positivo reconfortamiento, cumplen el objeto de impedirle al neurótico advertir la necesidad de modificarse y hasta llegan a sustituirla por completo. A toda personalidad desarrollada le resulta harto difícil cambiar, pero tal empresa es doblemente penosa para el neurótico, no solo en razón de que encuentra mayor dificultad en aceptar la precisión de la mudanza, sino también por la circunstancia de que son tantas sus actitudes impuestas por la angustia, que por ello se siente mortalmente asustado ante la perspectiva de tener que aceptar una transformación en sí mismo y repele todo reconocimiento de esta imperiosa necesidad. Uno de los medios para disfrazar este reconocimiento radica en creer secretamente que, autoacusándose, podrá escurrir el bulto. Este proceso es susceptible de observarse a menudo en la vida cotidiana, cuando una persona lamenta haber hecho algo o dejado de hacerlo y en consecuencia quiere compensar su falta o abandonar la actitud responsable, pero a causa de ello se entrega a los sentimientos de culpabilidad. Si lo hace, indica que trata de soslayar la ardua tarea de modificarse. En efecto, mucho más fácil es sentir remordimiento que soportar un cambio personal. Incidentalmente, otra forma que le permite al neurótico cerrar los ojos a la necesidad de transformarse consiste en intelectualizar sus problemas actuales. Los pacientes inclinados a hacerlo encuentran gran complacencia intelectual en la adquisición de nuevos conocimientos psicológicos, inclusive los referentes a sí mismos, pero no van más allá. Tal actitud de intelectualización la aprovechan luego a título de medida protectora contra toda experiencia emocional y, por consiguiente, contra la comprensión de que deberían someterse a un cambio. Sucede como si se contemplasen a sí mismos y no hiciesen más que exclamar: ¡qué interesante soy! Las autoacusaciones también pueden servir para eludir el riesgo de acusar a los otros, dado que lo más seguro para estas personas bien podría el echarse la culpa a sí mismas. Las inhibiciones de las críticas y de las acusaciones contra los demás, que refuerzan fácilmente las tendencias a inculparse a sí mismos, desempeñan tan importante papel en la neurosis que convendrá estudiarlas con mayor amplitud. Por regla general, estas inhibiciones tienen antecedentes en la historia del individuo. Así, un niño que se haya criado en una atmósfera de angustia y odio, coartado al mismo tiempo su espontáneo autoaprecio, desenvolverá profundos sentimientos acusadores contra su medio. Pero si ha ido lo bastante intimidado, no solo le resultará imposible expresarlos, sino que ni siquiera se atreverá a percatarse de ellos en sus sentimientos conscientes. Esto obedece en parte a un simple temor al castigo, y en parte también a su miedo de perder el afecto ajeno que requiere. Semejantes reacciones infantiles tienen sólidos fundamentos en la realidad, dado que los padres que producen semejante atmósfera, a causa de su propia sensibilidad neurótica, difícilmente aceptan críticas. Sin embargo, el carácter universal de la creencia en la infalibilidad de los progenitores es un factor propio de la cultura. La posición parental en nuestra cultura se fundamenta en un poder autoritario que siempre impone la más absoluta obediencia. En muchos casos, las relaciones domésticas están regidas por la benevolencia y los padres no necesitan aplicar su poder autoritario. Pero en tanto existe esa actitud cultural, no dejará de arrojar ciertas sombras sobre los lazos filiales, por mucho que en determinadas circunstancias permanezca relegada al fondo de los vínculos familiares. Cuando una relación se basa en la autoridad, queda vedada toda crítica, pues no podría menos que socavarla. Puede ser prohibida manifiestamente, siendo la prohibición impuesta por el castigo, o bien, lo que es de mejor efectividad, esta puede ser más bien tácita y administrada con fundamentos morales. En tal caso, la crítica de los hijos no solo es coartada por la sensibilidad
por la sensibilidad individual de los padres, sino también por el hecho de que estos, imbuidos de la actitud cultural, según la cual es un pecado criticar a los progenitores, tratan de influir tácita o explícitamente sobre sus vástagos, en el sentido de que adopten idéntica postura. Bajo tales condiciones, un niño poco intimidado acaso exprese ciertos signos de rebeldía, pero se sentirá culpable de ellos. En cambio, otro más amedrentado no se atreverá a evidenciar el menor resentimiento y poco a poco ni siquiera osará pensar que sus padres pudieran hallarse equivocados. Pero no por eso deja de sentir que alguien debe estar errado y llega así a la conclusión de que, asistiendo siempre la razón a sus padres, debe ser él quien tiene la culpa. Superfluo es decir que de ordinario este no es un proceso intelectual, sino afectivo, y que está determinado por la angustia, no por el pensamiento. De tal modo, el niño comienza a sentirse culpable o, con mayor exactitud, desarrolla la tendencia a buscar y encontrar defectos en sí mismo, en lugar de cotejar serenamente ambas partes y considerar la situación familiar con criterio objetivo. Los reproches pueden conducirle a sentirse inferior, más bien que culpable, pero solo hay distinciones fluctuantes entre estos dos sentimientos que dependen por completo de la importancia implícita o explícita que en su medio se conceda a la moral en vigencia. Una niña constantemente subordinada a su hermana, que por miedo a ésta se someta a los más injustos abusos, ahogando las acusaciones que en realidad le dirige, puede llegar a decirse que tan desigual tratamiento está justificado por su inferioridad respecto a la hermana, por ser menos hermosa o menos inteligente, o bien considerarlo legítimo porque ella misma es una niña mala. En ambos casos se inculpará en lugar de comprender que es objeto de una injusticia. Este tipo de reacción no persiste necesariamente y siempre que no haya llegado a arraigarse demasiado, es susceptible de modificarse al entrar en la vida del niño personas que lo aprecien y lo apoyen efectivamente. Pero si este cambio no se produce, al correr el tiempo, la inclinación a trocar las acusaciones en autoacusaciones se refuerza en lugar de debilitarse. De un modo simultáneo, ese resentimiento contra el mundo se nutre cada vez más desde varias fuentes, creciendo también el temor de expresarlo a causa del progresivo miedo de ser desenmascarado y la presunción de que los otros deben sufrir idéntica hipersensibilidad. Empero, el reconocimiento del origen histórico de una actitud no es suficiente para explicarla, pues tanto práctica como dinámicamente tiene harto mayor importancia establecer cuáles son los factores que en la actualidad la impulsan. En la personalidad neurótica del adulto intervienen diversos factores determinantes de la extraordinaria dificultad que haya en criticar y acusar a los demás. En primer término, tal incapacidad constituye una de las expresiones de su carencia de espontánea autoafirmación. A fin de entender este defecto, basta comparar su actitud con la manera en que las personas sanas de nuestra cultura sienten y actúan en el trance de hacer y formular acusaciones, o en términos más generales, en el ataque y la defensa. La persona normal es capaz de sostener su opinión en una polémica, rechazar acusaciones, insinuaciones o imposiciones injustificadas, rebelarse interior o exteriormente contra el desprecio o el engaño, resistir un pedido o un ofrecimiento si no le agradan y si la situación dada le permite negarse a cumplirlos. Tiene la capacidad de sentir y expresar críticas y acusaciones, de retirarse o de rechazar a los demás, si lo cree necesario. Igualmente es apta para defenderse y atacar sin sufrir una tensión emocional desproporcionada, y para seguir el camino medio entre las autoacusaciones y la agresividad exagerada que le precipitaría en insólitas y violentas acusaciones contra el mundo. Este feliz término medio únicamente puede adoptarse sobre la base de condiciones que en mayor o menor grado faltan en la neurosis: una cierta ausencia de hostilidad inconsciente y difusa y un autoaprecio relativamente sólido. Si tal autoafirmación espontánea está ausente,
La inevitable consecuencia es el sentimiento de debilidad e indefensión. Cuando una persona sabe, tal vez sin haber pensado jamás en ello, que puede atacar o defenderse si la situación lo exige, necesariamente ha de sentirse fuerte, y en efecto lo será. En cambio, una persona consciente de que son mayores las probabilidades de que no podrá hacerlo, es y se siente débil. Aun cuando engañemos con éxito a nuestra conciencia, registramos con la precisión de un reloj si hemos rehuido una disputa por temor o por prudencia, si hemos aceptado una acusación por debilidad o por nuestro sentido de justicia. Para el neurótico, por el contrario, tal verificación de su debilidad constituye una perpetua fuente secreta de cólera. Muchas depresiones comienzan después que el sujeto se ha visto incapaz de defender sus argumentos o de expresar una opinión crítica. Otro importante impedimento de las críticas y las acusaciones se vincula en forma directa con la angustia básica. Cuando uno experimenta que el mundo exterior es hostil y se encuentra inerme frente a él, debe parecer una verdadera osadía incurrir en cualquier riesgo, por leve que sea, de molestar a alguien. El neurótico siente este peligro con mucha mayor intensidad, y cuanto más se base su sentimiento de seguridad en el afecto del prójimo, tanto más temerá perder este cariño. Para él, importunar a la gente tiene una connotación totalmente distinta de la que posee en la persona normal. Dado que sus propias relaciones con el prójimo son endebles y frágiles, no atina a creer que sean mejores las de estos con él mismo. Por eso siente que la menor ofensa dirigida contra otro involucra el peligro de una ruptura definitiva y teme ser abandonado por completo y despreciado u odiado sin remedio. Asimismo, acepta consciente o inconscientemente que los demás se hallan tan aterrorizados como él mismo, que abrigan tanto pavor como él de ser descubiertos y criticados, y se inclina por consiguiente a tratarlos con la misma delicadeza con que quisiera que ellos lo trataran. Su extrema aprensión a formular e inclusive a sentir acusaciones lo precipita en un dilema particular, pues, como ya hemos dicho, está pletórico de resentimientos acumulados. Quienes conocen por experiencia la conducta neurótica saben perfectamente que en efecto muchísimas acusaciones son factibles de plantearse ya en forma velada, ya en forma más abierta y agresiva. No obstante, afirmamos que el neurótico padece una timidez esencial frente a las críticas y a las acusaciones, de suerte que valdrá la pena examinar brevemente las circunstancias bajo las cuales aquellas son susceptibles de llegar a exteriorizarse. Efectivamente, pueden expresarse bajo el imperio de la desesperación o, de un modo más específico, cuando el neurótico siente que nada perderá con ellas y que en todo caso será rechazado o repudiado, cualquiera sea su conducta. Tal ocasión surge, por ejemplo, cuando sus especiales esfuerzos por ser amable y considerado no hayan respuesta inmediata o son menospreciados. El lapso de su desesperación decidirá si tales imputaciones se han de descargar de un modo explosivo en una sola escena crítica o si perdurarán algún tiempo. Por cierto, el neurótico puede arrojar sobre los demás en una sola crisis cuanto ha acumulado siempre contra ellos, o bien extender sus inculpaciones durante un periodo mayor. En realidad, piensa lo que dice y confía que los demás lo tomen en serio, con la secreta esperanza, sin embargo, de que entenderán su desesperación y por consiguiente podrán perdonarle. Aunque no intervenga la desesperación, algo similar se produce también cuando las recriminaciones conciernen a personas a las que el neurótico odia conscientemente o de las que nada bueno espera. En otra condición que enseguida trataremos, falta asimismo este elemento de sinceridad. El neurótico inclusive puede conducirse de manera acusadora, con mayor o menor violencia, si percibe que es o está a punto de ser desenmascarado y acusado. El riesgo de ofender a los demás tal vez le parezca entonces un mal menor, en comparación con el peligro de ser reprobado. Se siente en una situación crítica y efectúa un contraataque, como un animal cobarde por naturaleza que acomete al verse amenazado.
Así, los pacientes suelen dirigir las más iracundas acusaciones contra el analista, cuando más miedo experimentan de que se descubra algo en ellos, o cuando han cometido algo cuya condenación por aquel temen. A diferencia de las acusaciones hechas bajo el imperio de la desesperación, los ataques de esa especie son lanzados ciegamente. Se expresan sin la menor convicción de estar en lo cierto, pues han surgido de la profunda necesidad de repeler un peligro inmediato, sin reparar en los medios utilizados. Aunque incidentalmente puedan contener reproches que el sujeto conceptuará verdaderos, se trata en general de ataques exagerados y fantásticos. En lo más hondo de su ser, el neurótico no cree siquiera en ellos ni espera que se los tome en serio, y es el primero en sorprenderse si los demás lo hacen. Por ejemplo, si entabla una discusión formal con él o se muestran heridos. Una vez comprendido el miedo a la acusación, inherente a la estructura neurótica, y captadas además las maneras en que este temor puede superarse, entenderemos por qué el cuadro suele parecer superficialmente contradictorio al respecto. Así, muchas veces el neurótico es incapaz de expresar una crítica justificada, aunque se haya saturado de las más fuertes acusaciones. Cada vez que pierde algo, puede tener el convencimiento de que la criada se lo ha robado, pero es cabalmente incapaz de acusarla o aún de regañarla porque ese mismo día no haya preparado la cena con puntualidad. En cierto modo, las incriminaciones que llega a exteriorizar tienen carácter irreal, no son precisas, tienen colorido de falsedad, son injustificadas o inclusive totalmente fantásticas. En el análisis puede prodigar al analista las más arbitrarias inculpaciones de que lo está arruinando económicamente, pero en cambio ser incapaz de exponer una objeción sincera contra el gusto de aquel en la elección de sus cigarrillos. Estas expresiones manifiestas de las acusaciones, por lo común, no bastan para descargar todo el resentimiento acumulado en el neurótico. A fin de lograrlo, le es preciso apelar a vías indirectas, a medios que le permitan traducir su resentimiento sin percatarse de que lo hace. Una parte se libera inadvertidamente, la otra se desplaza de los individuos a quienes en realidad concierne, hacia personas más o menos indiferentes. Una mujer puede reprender a su criada cuando siente rencor contra el marido, o bien se desplaza a señaladas circunstancias o al destino en general. He aquí válvulas de seguridad que no son en sí mismas privativas de la neurosis. En cambio, el método específicamente neurótico de hacer las acusaciones en forma indirecta e inconsciente consiste en recurrir al sufrimiento. Merced a este, puede el neurótico presentarse a sus semejantes como un verdadero reproche viviente. Así, una esposa que se enferma porque su marido vuelve tarde de noche, manifiesta su rencor con mucha mayor efectividad que haciéndole una escena, y por añadidura con la ventaja de aparecer a sus propios ojos como una inocente mártir. El grado de eficacia con que el sufrimiento puede formular las acusaciones depende de la inhibición que frente a estas experimenta el sujeto. Si su temor no es excesivamente intenso, el sufrimiento podrá demostrarse dramáticamente con reproches manifiestos, cuyo contenido general se ajusta a la fórmula: mira cómo me hace sufrir. Esta es, en efecto, una tercera condición bajo la cual suelen expresarse las acusaciones, pues el sufrimiento las hace parecer justificadas. También aquí se da una íntima vinculación con los métodos empleados para lograr el cariño ajeno, que ya hemos examinado antes. El sufrimiento acusador sirve simultáneamente como una réplica de piedad y como una súplica de favores en reparación de los prejuicios sufridos. Cuanto mayor sea la inhibición de expresar acusaciones, tanto menos demostrativo será el sufrimiento, al punto que algunos neuróticos ni siquiera hacen notar a los otros el hecho de que están sufriendo. En suma, pues, existen las más grandes variaciones en la exhibición de este sufrimiento acusador. Debido al temor que lo acosa desde todos lados,
El neurótico constantemente fluctúa entre acusaciones y autoacusaciones. Una consecuencia de ello es su permanente y desesperada incertidumbre de si tiene o no razón al criticar a los demás o al suponerse agraviado por estos. Advierte o sabe por experiencia que sus imputaciones muchas veces no son justificadas por la realidad, pues únicamente se fundan en sus propias reacciones irracionales. También, esta noción le impide reconocer si se comete o no una injusticia, con él, incapacitándolo de este modo para adoptar una firme posición de resistencia cuando las circunstancias lo aconsejen. El que observa a un neurótico tiende a aceptar o a interpretar todas estas manifestaciones como expresiones de sentimiento de culpabilidad particularmente aguzados, mas ello no significa que el observador, a su vez, sea un neurótico. Antes bien, por el contrario, tanto su pensamiento como la manera de pensar y de sentir del propio neurótico están sometidos a idénticas influencias culturales. Para comprender los factores culturales que determinan nuestra actitud frente a los sentimientos de culpabilidad, será preciso considerar cuestiones históricas, culturales y filosóficas que desbordarían en mucho la finalidad de este libro. Pero aún dejando el problema totalmente de lado, debemos mencionar por lo menos la influencia que ejerció el cristianismo sobre los conceptos morales. Esta discusión de los sentimientos de culpabilidad puede sintetizarse en los siguientes términos. Cuando un neurótico se acusa a sí mismo y denuncia sentimientos de culpabilidad de cualquier índole, la primera pregunta a plantear no debe ser ¿de qué se siente realmente culpable?, sino más bien ¿qué funciones puede cumplir en él esta actitud de autoacusación? Las principales funciones que hemos podido hallar son las siguientes: expresión de su temor a ser reprobado, defensa contra este temor, defensa contra el impulso de acusar a los demás. Freud, y con él la mayoría de los analistas, al inclinarse a conceptuar los sentimientos de culpabilidad como una motivación última, reflejan la manera de pensar característica de su época. Freud reconoce que los sentimientos de culpabilidad surgen del miedo, pues acepta que éste contribuye a la formación del superyo, ya que a su vez responsabiliza de aquellos sentimientos, No obstante, tiende a admitir que los requerimientos de la conciencia y los sentimientos de culpabilidad, luego de establecidos, actúan como agentes últimos irreductibles. Sin embargo, al profundizar el análisis, se comprueba que inclusive después de haber aprendido a reaccionar con sentimientos de culpabilidad frente a la presión de la conciencia y de las normas morales aceptadas, se esconde tras esos sentimientos el miedo directo a las consecuencias de nuestros actos, aunque éste solo se revele de manera sutil e indirecta. Si se concuerda en que los sentimientos de culpabilidad no constituyen en sí mismos agentes motivadores últimos y primarios, será preciso revisar ciertas teorías analíticas basadas en la presunción de que esos sentimientos culposos, particularmente los de carácter difuso, que Freud aconsejó denominar sentimientos inconscientes de culpabilidad, tienen trascendental alcance en la producción de la neurosis. Solo mencionaremos aquí las tres más importantes de estas teorías: la de la reacción terapéutica negativa, según la cual el paciente preferiría permanecer enfermo a causa de sus sentimientos inconscientes de culpabilidad; la del superyo, como estructura interna que impone castigos al propio sujeto; y la del masoquismo moral, que explica el sufrimiento impuesto a sí mismo como resultado de la necesidad de castigo.